Muy buenas chicos, este no es un vídeo que fuese a subir esta semana, pero es un tema sobre el que he reflexionado y por qué no, me apetecía ahora grabar, hablar sobre esto y aquí estamos. ¿Qué es ser un experto? Bueno, esta pregunta es algo que me he replanteado mucho a raíz de haber terminado la carrera de psicología, cuando nuestros profesores y la gente también de fuera nos reconoce ya como psicólogos, nos reconoce ya como expertos en el campo del análisis del comportamiento humano, y entonces se te agrega esa etiqueta por el hecho de haber acabado la carrera. Sin embargo, siempre he tenido o he estado bastante reñido con esta etiqueta, y mucho más cuando se me adscribe a mí, porque soy perfectamente consciente de la barbaridad de conocimientos que hay, al menos dentro del campo de la psicología y de otras ciencias sociales relacionadas con el comportamiento humano, y decir que alguien es un experto en esto me parece algo inalcanzable. Pero bueno, esto depende del significado o de qué entienda cada uno por el término experto. Si nos vamos a la definición, a la primera definición que nos sale cuando buscamos la palabra experto, nos sale persona especializada o con grandes conocimientos en una materia. ¿Qué es tener grandes conocimientos en una materia? Esa es otra pregunta que nos podríamos hacer a raíz de leer esta definición. Si nos vamos a una definición más elaborada, más desde una percepción social, ser un experto es pues ser una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar o decidir de forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público de una materia específica. Bueno, esta es una definición que me deja también bastantes dudas, porque hay muchas cosas interpretables. El tema de decidir de manera justa, o de que tu opinión Pues bueno, a ver, al final ser un experto pasa por tener un título, determinados títulos dentro de un campo específico, por el hecho de haber pasado cierto tipo de pruebas que están diseñadas para evaluar un mínimo de conocimientos que tienes que superar para considerarte experto en una materia en concreto. A partir de ese momento de que superas esas pruebas y obtienes ese título, la gente de fuera te va a otorgar determinado estatus y determinado criterio en un tema concreto. Ese te va a depositar, se basa en un ejercicio de confianza hacia el criterio de una persona en un determinado tema, porque tiene determinados estudios sobre ese tema y ha pasado diferentes pruebas que la sociedad pone para considerar a alguien especialista y que pueda ejercer en una profesión concreta. Podríamos decir así que el ser experto te lo da pues el haber superado determinados conocimientos en un área en concreto, y también, por supuesto, el haber tenido pues experiencias prácticas en esa área. Es decir, podríamos considerar, ya eso también en base a cada uno, que alguien es más experto, por ejemplo, si lleva 15 años trabajando, que uno que lleve 2 años trabajando. Eso es un sesgo, porque no tiene por qué ser así. Puede ser que el que lleve 2 años le dé 100.000 vueltas al que lleva muchos más años, y no se puede correlacionar esto demasiado. Pero al final lo que quiero es profundizar un poco sobre el término este, para que nos demos cuenta y para que no pueda ser utilizado en esta sociedad de una forma bastante arbitraria. O sea, que este término se convierta en algo ambiguo y que la gente luego se apropie de este término para generar autoridad, para influir en otras personas, para sacar rédito económico, y nos llega a nosotros su opinión prácticamente como un dogma. Expertos en medicina hace unos años recomendaban fumar. Expertos en psicología hace unos años consideraban la homosexualidad como una enfermedad, y una cantidad también de un montón de patologías y de trastornos que se han ido cambiando en el manual del DSM, el manual de diagnóstico de psicología, de evaluación de trastornos mentales.
Entonces, hoy en día vamos a un especialista en un tema concreto o a un médico, vamos a un psicólogo o hablamos con determinados expertos en determinados campos, o sea, en un campo concreto, y nos dan opiniones diferentes, razones diferentes, nos justifican las formas de forma diferente sobre un mismo tema. Nos vamos con: este me ha dicho una cosa, este me ha dicho otra, ¿qué hago? Creo que esto es más común en las ciencias sociales como psicología, derecho, historia, biología. En ciencias que se encargan pues del estudio de la conducta humana, creo que, al menos yo, como estoy metido más en este campo, no sé si en otros ámbitos se pasa esto tan a menudo, pero sí que es verdad que piensas, al final, si hemos estudiado todos lo mismo, si la información de la que disponemos para hablar sobre un determinado tema es la misma, todos al final hemos aprobado pues los mismos exámenes, o al menos hemos tenido que superar más o menos una cantidad de conocimientos que ha sido más o menos igual en todos. Entonces, ¿por qué unos te dicen una cosa y por qué otros te dicen otra? Bueno, aquí hay una cantidad de variables enormes, por las cuales los expertos, al final, la simple etiqueta de experto hace que le rodee un aura de cara al resto de personas que no saben sobre ese tema, que creo que está muy, muy sobrevalorada. Y obviamente no digo que haya personas que sepan una barbaridad sobre temas concretos y puedan hacer una función social muy, muy relevante, pero al menos creo que en el campo de las ciencias sociales la cantidad de información que hay, la cantidad de aspectos que engloban a este ámbito, la cantidad de variables que hay para estudiar, la cantidad de cosas que aún hay por saber, hacen que se nos escapen muchísimas cosas, incluso a la gente que más sabe. De la misma forma que hablé ya en los anteriores vídeos de que nuestra percepción de la realidad está totalmente sesgada, esto es para todas las personas. Es decir, los expertos no están exentos de las corrientes ideológicas de la época en la que nacen, no están exentos de la moralidad, de los tabús de la época, de las formas de relacionarse, de los modelos de autoridad. Todo esto obviamente influye en su aprendizaje, en cómo sus profesores le transmiten la información, o sea, cómo los profesores le transmiten la información a los alumnos, en cómo estos son capaces luego de extrapolar esa información a la sociedad en la que viven. Todos estos aspectos influencian mucho en nuestro aprendizaje sobre un tema determinado. Además, sobre todo en ciencias sociales, me estoy refiriendo casi todo el rato a estas porque en otros ámbitos no tengo ni idea. La información en la que nos apoyamos en los estudios, pues unos estudios te pueden decir una cosa y los otros estudios te pueden decir otra, porque han hecho el estudio con diferentes grupos de población, han utilizado diferentes herramientas a la hora de medir determinadas variables, y entonces pues los resultados son distintos, y las propias expectativas del investigador a la hora de que salga un resultado u otro en el estudio puede afectar a la realización de este y al resultado final. Entonces hay un montón de variables por las cuales vamos aprendiendo de forma condicionada en base al entorno en el que vivimos. Luego, además, los estudios en los que nos apoyamos a las teorías son muy relativas, se les pueden dar muchas vueltas. Luego, además, el factor de la personalidad o de nuestras creencias previas afecta un montón en cómo vamos aprendiendo, en cómo vamos asimilando la información que viene, por ejemplo, de ese determinado profesor que encaja mucho más su forma de expresarse o su forma de ser con mi personalidad, por lo cual atiendo mucho más a determinadas cosas que me dice él. En cambio, otro profesor de otra determinada asignatura, que al final ambas asignaturas son complementarias, no atiendo o no llama mi atención determinado tipo de cosas que dice. Entonces ahí se me crea un vacío que luego eso va a condicionar a la hora de haber aprendido sobre un tema en concreto.
Entonces, nuestra personalidad luego va a hacer que nos relacionamos de una forma con determinado tipo de personas, que no le prestemos tanta atención o no conectemos tanto con el discurso y entonces no nos nutramos o no estemos tan receptivos a determinada información porque también, aparte de nuestra personalidad, no conecta bien con nuestras creencias o con nuestro código moral. Esto quizá en arquitectura pues no ocurra, pero en todo el tema de la psicología, un montón de teorías, igual hay gente que rechaza mucho por un tema de que lo ve como algo tabú o que lo ve como algo muy incómodo, el tema del psicoanálisis de Freud, de las teorías psicoanalíticas, y simplemente esa rama de la psicología, un poco por su personalidad, por lo descabellado que le puede resultar lo que decía Freud, lo que exponían estos, pues no le haya prestado tanta atención, lo rechace y no lo incorpore a su esquema sobre el comportamiento humano, y ahí pues digamos esté perdiendo información que podría complementar a la información que ya tiene. Entonces hay un montón de factores por los cuales, y ya nos lo decía algún profesor mío nuestro, nos decía que nos íbamos a comer todos los sesgos, porque a la hora de dar uno la clase, un profesor también está incorporando muchas veces aspectos de su forma de pensar en la materia que nos está dando, lo cual hace que lo miremos por donde lo miremos, la información que al final absorbe cada uno es muy diferente, porque cada uno tiene unos filtros de atención y le llama más la atención un tipo de cosas y discrimina otro tipo de cosas. Además, el profesor que nos da la materia también tiene sus sesgos, además en los estudios. Obviamente no es decir, hay sobre determinado tipo de temas que igual se han hecho un montón de estudios y hay ya más o menos algo pues como estandarizado, como más asentado, y es algo pues que todos más o menos compartimos, pero no es algo común, depende mucho del enfoque que cada uno le dé en este tipo de casos, y por eso luego vamos a un psicólogo o vemos debates que yo he visto muchos entre un biólogo sobre, a partir de haberme leído algunos libros sobre psicobiología y tal, en la que se debaten pues temas en los que cada experto pues tiene un punto de vista sobre un aspecto determinado del tema que estén debatiendo, y esto hace que encontremos opiniones tan dispares sobre determinados temas. Y creo que, no creo que esto sea algo negativo, creo que esto es algo muy positivo y nutre toda la información, pero creo que nunca va a haber una verdad, nunca va a haber un mundo en el que estudiemos todos lo mismo y entonces lleguemos a la cúspide, por ejemplo, en el campo de la psicología, en la que realmente lleguemos a entender perfectamente el comportamiento humano y todos los psicólogos entonces opinen igual porque ya esté todo descubierto y ya se sepa todo sobre ese campo y entonces todos tengan la misma opinión sobre lo mismo. No, eso no va a ocurrir, ni va a ocurrir eso en el campo de la psicología, ni va a ocurrir eso en un montón de campos, porque la forma en la que procesamos la información, en la que la entendemos, el enfoque con el cual la miramos y luego los tratamientos que aplicamos y el tipo de cosas que hacemos no dependen solo de factores racionales puramente teóricos, sino de un montón de aspectos emocionales, de un montón de aspectos de condicionantes de nuestra personalidad y de un montón de movidas. Entonces, este debate dentro de todas las ciencias va a seguir existiendo y existirá por siempre, porque hay muchos aspectos que influencian nuestra forma de pensar, y cuando alguien te diga que tiene la verdad, desconfía, y por eso no me mola demasiado la palabra experto, o al menos la concepción que se suele tener de esto pasa mucho en medios públicos, de que llevan a un experto para que hable sobre un determinado tipo de tema, y eso influencia a un montón de gente que lo toma prácticamente como un dogma. Oye, espera un momento, hoy en día la información está al alcance de todos
Y creo que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, si no tenemos ni idea de un tema y hay alguien que está cualificado y que tiene mucha idea sobre ese tema, escucharle y atenderle, obviamente, pero creo que hasta cierto punto debemos intentar tener un pensamiento crítico y contrastar opiniones o puntos de vista que nos lleguen y ser conscientes de que no hay un ser divino que tenga la verdad y que tenga la razón por muy bueno que sea en un tema determinado. Y lo mismo os digo yo de cuando veáis mis vídeos o cuando veáis la información que hago, o sea, la información que doy, seguramente no, está sesgada por un montón de formas de pensar que yo tengo y que luego transmito también en mis vídeos. Y si no, si cuando me apoyo en estudios, seguramente el que hizo ese estudio o en artículos científicos también tiene sesgos a la hora de haber escrito eso y yo me he apoyado en la información de ese. Entonces, está de lujo que veáis algo, os llame la atención, os guste, queráis saber más de eso y entonces contrastéis un poco y os nutráis. Y yo creo que al final pues esto va un poco de eso, de ir cogiendo de un lado, de otro y de tener siempre una mente abierta al cambio, bastante flexible, no que te cambien de opinión a la primera, siempre que haya argumentos, siempre que haya pues una negociación a la hora de ver por qué tú piensas de esta forma, yo pienso de esta, y intentar pues o llegar a un punto en común o no, ya depende de cada caso. Pero es bueno ser mucho más conscientes de esto. Y nada, que sepáis que yo me considero un total inepto en psicología para los que seguís este canal, pero aquí estoy dándole vueltas al tema. Yo creo que al final esa es la clave. Y nada, me alargo demasiado. Nos vemos en próximos vídeos, chicos.